Capítulo 22. Cuando se abrió la puerta de su celda, Conan pensó al principio que Albánus había decidido hacerle matar allí. 2 hombres con ballestas amartilladas entraron y se pusieron a lado y lado del cimerio, con sus armas dispuestas. Cuando el cimerio se preparaba para ofrecer resistencia, si es que alguna podía ofrecer, el carcelero con cara de luna apareció en la puerta y le habló. «Es mediodía, bárbaro. La hora de llevarte a la fosa de los lobos. Si intentas luchar con Estruto y conmigo, cuando te quitemos las cadenas, estos 2 te amarrarán las piernas y te llevaremos hasta la fosa a rastras. ¿De acuerdo?» Conan hizo un esfuerzo por parecer hosco y renuente. «Sacadme las cadenas», masculló, mientras miraba ceñudo a los ballesteros. A pesar de lo que había dicho, los 2 carceleros procuraron no ponerse en la línea de tiro de los ballesteros, mientras le abrían los grilletes con repetidos martillazos sobre un cincel. Se preguntó si le tomarían por necio. Habría podido acabar con los 2 carceleros y con los ballesteros, aunque le estuvieran apuntando, pero oía pasos mesurados que se aproximaban a la celda, producidos por un grupo de hombres no pequeño. Poco le importaba él morir, pero solo un necio muere por nada. Frotándose las muñecas, Conan se puso en pie sosegadamente y permitió que lo guiaran fuera de la celda. En el corredor le aguardaba una veintena de leopardos de oro. «No necesitamos a tantos», dijo bruscamente Estruto. Conan parpadeó. Había llegado a creer que aquel hombre no tenía lengua. El compañero de Estruto pareció sorprenderse casi tanto como el cimerio al oírle hablar. El hombre con cara de luna le miró fijamente antes de decirle: «Estuvo a punto de escapar de un número de hombres casi igual la noche que le capturaron. Sabes que no me gusta que los cautivos escapen. Yo había pedido el doble de hombres. Bueno, vamos ya, el rey está esperando». Le hicieron andar con la mitad de los soldados delante y la otra mitad detrás, y un carcelero a cada lado. Los ballesteros iban al final, desde donde podrían abatirle si trataba de huir en cualquier dirección. Así se dirigieron a palacio, por corredores en los que una vez más no se veían nobles. Conan andaba en el centro como si, escoltado por una guardia de honor, se hubiera dirigido a su coronación. No tenía ninguna intención de tratar de huir. Cabe la fosa de los lobos encontraría, sin duda, al Garián impostor y a Albánus. En aquellas circunstancias, un hombre habría podido hacer cosas más difíciles que morir después de matar a aquellos 2. Pasaron por zonas de palacio que le eran familiares al cimerio y siguieron adelante. Tras el mármol pulido y el alabastro encontraron simple granito, y después un suelo de piedra tan tosco como el de las mazmorras. Las lámparas de oro y de plata eran reemplazadas por antorchas y candelabros de hierro. La fosa de los lobos era una pena antigua, ciertamente, y de hecho no se había aplicado desde los tiempos de Bragorus, 9 centurias antes, ni había ido nadie a aquella zona de palacio en varios siglos, a juzgar por su apariencia. En los pasillos había indicios de apresurada limpieza, acá una telaraña colgando del techo, allá un montoncito de polvo olvidado junto a la pared. Conan se preguntó por qué Albánus se había tomado tantas molestias, una vez reemplazado Garián por el impostor. Y entonces entraron en la estancia circular, donde se hallaba la fosa. Aunque aquella sala estaba hecha con la misma piedra tosca, había sido trabajada como cualquiera de las grandes estancias de alabastro de palacio. Sus paredes con forma de media esfera se alzaban a una altura gigantesca, y ninguna columna ni contrafuerte la sostenía. Abajo, en una larga galería flanqueada por grandes trípodes encendidos, altos como 2 hombres, se apiñaba la nobleza de Nemedia, que reía alegremente como hombres y mujeres que se hubieran hallado en un circo, y trataba de acercarse al brocal de piedra alto como para llegarles al talle que circundaba el gran pozo. Cuando entraron se abrió un camino que les permitía acceder a la fosa, y los soldados escoltaron a Conan hasta allí.
Sin esperar a que se lo dijeran, el cimerio saltó a lo alto del brocal y allí se quedó, escrutando con la mirada a los que se habían reunido en aquel lugar para verle morir. Su gélida mirada azul les fue acallando lentamente, pues aquella gente comprendió que se hallaban ante un hombre que despreciaba sus títulos y linajes. Aquellos aristócratas eran pavos reales, Conan un águila. Al otro lado de la fosa de piedra estaba el rey impostor. Tenía a un lado a Albánus, ataviado con ropajes azules, oscuros como la medianoche, y al otro a Vegentius, en cuyo rostro, bajo el empenachado casco, todavía alcanzaba a distinguir las magulladuras. Sularia también estaba allí, con sus sedas de color escarlata y sus rubíes, y Conan se preguntó por qué había pensado que ella no asistiría. Justo debajo del impostor, dentro de la fosa, vio una puerta alta como un hombre, por la que harían pasar a los lobos. Conan no alcanzaba a ver hocicos ansiosos, asomando entre los barrotes, ni oía gemidos de hambre ni gruñidos. Un complicado sistema de cadenas de hierro servía para abrir la puerta. Quizá no tendría que morir. Albánus tocó en el brazo al hombre que llevaba la corona del dragón, y éste empezó a hablar. «Os hemos reunido». El salvaje grito de guerra de Conan resonó en la cúpula de piedra. Los nobles empezaron a chillar, pues el cimerio, alzando sus enormes brazos, había saltado a la fosa. Los soldados se abrieron paso entre los nobles hasta el brocal. Los ballesteros tomaron posiciones. Conan, ya en el fondo del pozo, que estaba recubierto de paja, se puso en pie, con toda la chulesca arrogancia del joven que nunca ha sido vencido en un combate justo y en pocos de los desiguales. Albánus hizo un gesto y los guardias retrocedieron. «Necios», gritó Conan con sorna a los que estaban allí reunidos. «Vosotros que no sois hombres, habéis venido a ver cómo un hombre muere. Y bien, ¿es que me van a matar de aburrimiento ese bufón coronado? Empezad ya, si es que no se ha arrugado el hígado y no os queda estómago para ver la matanza». Gritos de cólera le respondieron. Albánus le dijo algo en voz baja al impostor, el cual a su vez gritó: «Si tanto desea morir, soltad a los lobos». «Soltad a los lobos», gritó otro, pasando la orden. «Rápido». La puerta se abrió. Conan no esperó a que saliera el primer animal. Ante la mirada atónita de la corte, entró corriendo en la galería que había tras la puerta, gritando su grito de guerra. A sus espaldas, algunos nobles saltaron a la fosa para tratar de agarrar y matar al bárbaro fugitivo, que había puesto en duda su virilidad. En la oscuridad del corredor, Conan se encontró de pronto en medio de la jauría. Unos dientes afilados como navajas le mordieron. Él le respondió con sus propios gruñidos, con sus puños martillantes, que rompían huesos y aturdían a las bestias, las cuales, erguidas sobre sus patas traseras, habían sido casi tan altas como un hombre. Agarrando una de aquellas gargantas aulladoras, llenó de sesos de lobo el techo bajo de piedra. En el caldero infernal que era la galería, los lobos conocieron la fiereza del que les hacía frente, pareja a la suya propia. Mientras Conan seguía abriéndose paso entre ellos, algunos prefirieron ignorarle y salieron a la fosa, buscando alimento más fácil. Los gritos airados de los nobles se convirtieron en chillidos, pues los sanguinarios lobos les estaban atacando con ánimo de matar. Conan vio una luz más adelante. «Malditos lobos», mascullaba una voz en aquella dirección. «Es un necio bárbaro el que tenéis que matar, y no». El hombre que había hablado vaciló al ver que Conan avanzaba hacia él. Estaba al final del túnel, cabe la reja de hierro medio abierta, lanza en ristre. En vez de retroceder y cerrar la reja, atacó al cimerio. Conan agarró la lanza con ambas manos y fácilmente se la arrebató. Antes que el hombre pudiera hacer nada, el cimerio le golpeó en el pecho con el mango de su propia arma, con el que le arrojó al otro lado de la puerta y luego le siguió. El cuidador de los lobos se puso en pie, tambaleante, blandió una espada curva, larga como su antebrazo, y acometió. El cimerio le dio la vuelta limpiamente a la lanza,
No tuvo que arremeter contra el otro, pues éste se abalanzó sobre él, clavándose en la garganta la punta del arma hasta que le salió por la nuca. Un grito de dolor y de horrorizada incredulidad brotó de la garganta del cuidador de los lobos. «Tus lobos no matarán a este bárbaro», dijo Conan con un gruñido, al tiempo que comprendía que le estaba hablando a un muerto. Dejando caer la lanza y el hombre traspasado, cerró la puerta, la atrancó con la pesada barra de hierro que le aseguraba en su lugar y echó los pestillos. Llevaría algún tiempo abrirla desde el otro lado, tiempo que él podría emplear para huir. Aunque a juzgar por los gritos y vociferaciones que aún resonaban en la galería, los soldados habían de tardar todavía en encargarse de los lobos y de los nobles aterrorizados y en entrar. Poco había en aquel cuarto que pudiera servirle de algo. Toscas antorchas de junco perdían cera en unos herrumbrosos candelabros de hierro de la pared, iluminando 6 grandes jaulas de hierro, con ruedas de lado a lado. No vio ningún arma, salvo aquella larga y curva daga que Conan recogió del suelo y la lanza. Dejó esta última clavada en el cuerpo del cuidador de los lobos. Por su excesiva longitud, habría resultado difícil manejarla en aquellos angostos corredores de piedra antigua. Ni siquiera tenía a mano algún jirón de tela para vendarse las heridas, a menos que lo arrancara de su propio taparrabos o de la sucia túnica, ahora empapada de sangre, del cadáver. Sin embargo, el cuidador de los lobos se había traído una jarra de vino y un salchichón con especias para cenar mientras sus pupilos llevaban a cabo su sanguinaria labor. Conan cayó sobre ambos, devorando el salchichón a dentelladas y remojándolo con largos tragos de vino rancio. No había comido ni bebido desde antes de lo que le encarcelaran. Sin duda, sus carceleros habían pensado que no valía la pena alimentar al que había de morir pronto. Tras dejar la jarra vacía y meterse en la boca el último trozo del salchichón, el cimerio cogió una de las antorchas de junco y empezó a buscar un camino para salir de palacio. Poco tiempo tardó en descubrir que aquellos antiguos corredores formaban un laberinto que siempre eran tortuosos y se cruzaban y volvían a cruzarse entre sí. No le extrañaba que nadie recordara ya los pasadizos que atravesaban el palacio por debajo. Apenas era posible orientarse por ellos. De pronto, al volver a meterse por uno de los oscuros corredores, encontró sus propias huellas mezcladas con otras en el polvo. Otras huellas más recientes. Se agachó para examinarlas y volvió a incorporarse al tiempo que profería una maldición. Todas eran suyas. Había pasado 2 veces ya por aquel lugar y seguiría haciéndolo hasta que muriera de hambre. Con la resolución torvamente dibujada en el rostro, siguió sus propias huellas hasta llegar a una bifurcación. El rastro seguía hacia la izquierda. Él siguió por la derecha. Poco más tarde se vio de nuevo frente a sus propias huellas, pero esta vez no se entretuvo con maldiciones. Anduvo hasta la siguiente bifurcación y de nuevo siguió el camino opuesto al que había seguido antes, e hizo otra vez lo mismo, y otra vez. Ahora los pasadizos parecían descender, pero Conan siguió adelante sin preocuparse por ello, aun cuando al final tuviera que abrirse camino con la antorcha por corredores obstruidos por las telarañas, quebradizas al toque de la llama. Si desandaba lo andado, no tendría más posibilidades de escapar que siguiendo adelante, pero si había sido más probable, en cambio, que tropezara con los leopardos de oro. Al llegar a una bifurcación, el cimerio se volvió automáticamente hacia la derecha. La última vez había ido por la izquierda, y se detuvo, pues atisbaba una luz mortecina, pero no veía en cambio ninguna abertura al exterior. Con ligero balanceo la luz se acercó. Volvió atrás con rapidez y se metió por la otra rama de la bifurcación. Corrió con pies silenciosos hasta 20 zancadas y arrojó la antorcha frente a sí, tan lejos como pudo. Las llamas se avivaron en su vuelo y luego se apagaron, dejándole en la más completa negrura. Conan se agachó de cara a la bifurcación, blandió la daga curva. Si los que se estaban acercando seguían adelante, se habría quedado sin lumbre,
pero vivo. Sino una luz difusa llegó a la bifurcación, se fue intensificando, y al final aparecieron dos figuras que llevaban una antorcha en la mano y la espada en ristre. El cimerio estuvo a punto de echarse a reír. Eran Ordo y Carela, pero la Carela que había conocido tiempo atrás. Se había quitado los velos y el atavío gris de la noble Nemetia, y vestía ahora un peto dorado y un estrecho cinto de oro y esmeraldas, que caía holgado sobre sus redondeadas caderas, y del que colgaban tiras de pálida seda verde. Se cubría las espaldas con una capa turania de color verde esmeralda. «Ordo, si hubiera sabido que venías no me habría bebido todo el vino», gritó Conan, y avanzó hacia ellos despreocupadamente. Ambos se volvieron alzando espadas y antorchas. En el otro corredor de la bifurcación se apiñaban algunos hombres con lóricas. Macao, Narús y más rostros familiares de su compañía libre salieron a la luz. Ordo se fijó en las heridas del cimerio, pero no se refirió a ellas. «No es habitual en ti», dijo con voz ronca, «que te acabes todo el vino. Quizás si buscamos todavía encontraremos». Carela dirigió al tuerto una mirada asesina y le pasó su antorcha a Macao. Con dedos amables tocó las heridas de Conan, carne encogida, enrojecida y coágulos de sangre. «Sabía que acabarías por cambiar de opinión», dijo Conan, tratando de rodearla. Carela le propinó una bofetada y dio un paso atrás, con la espada a medio cuerpo. «Tendría que echarte de nuevo a los lobos», masculló. Desde algún lugar en la negrura, más allá de los hombres armados, gritaba una voz ininteligible. Otra le respondió, y ambas fueron apagándose a medida que los dos que hablaban se alejaron. «Están buscándome», dijo Conan en voz baja. «Si sabéis de algún camino para salir de aquí, os sugiero que lo sigamos. Si no, habremos de luchar con unos pocos centenares de leopardos de oro». Murmurando algo, Carela recobró su antorcha y se abrió paso entre los hombres de la compañía libre para desaparecer por la otra rama de la bifurcación. «Ella es la única que conoce el camino», dijo Ordo al instante. Fue tras la mujer y Conan le siguió. Macaón y los demás le siguieron a su vez. Hollaban con sus botas el polvo de centurias. «¿Cómo has logrado entrar en palacio?», le preguntó Conan al tuerto mientras casi corrían tras la bealdad pelirroja. «¿Y cómo es que Carela decidió revelarte quién era ella en realidad?». «Quizá sea mejor que empiece por el principio», dijo Ordo resoplando. «Lo primero que ocurrió después de que te arrestaran fue que un centenar de leopardos de oro vinieron por nosotros y...». «Eso ya lo sé», dijo Conan. «Y lograsteis escapar, ¿y luego qué?». «Te han hablado de eso, ¿verdad? Estoy demasiado viejo para estos trotes, cimerio». Pese a que iba ya corto de resuello, el barbudo podía seguir fácilmente a los demás. «Llevé a la compañía al Testis ahora. Puerta del infierno, es una de las partes más seguras de Belverus. Todos los que allí viven están en las calles altas, espada en mano y gritando revolución, y entrando una y otra vez en las casas de los ricos». «Pues, ¿qué esperabas?», dijo Conan con torva risa. «Son pobres, y ahora tienen riquezas a su alcance». Pero hablando de Carela, Ordo negó con su peluda cabeza. «Se presentó esta misma mañana en el Testis». «No», irrumpió, y por su mirada parecía que esperaba que sus perros le siguieran de nuevo tras una caravana cargada de oro. «Por lo que dices, ya sabías que estaba aquí, ¿ah?». «Solo lo supe cuando estaba en la mazmorra», le replicó Conan. «Luego te lo cuento». De pronto Carela se detuvo y se puso de puntillas para alcanzar un herrumbroso candelabro de hierro. Parecía que trataba de darle la vuelta. «Se parece al lugar por donde hemos entrado», murmuró Ordo con voz queda. «Aunque también se parece a otros 20 sitios por los que hemos pasado». Como unos ojos color esmeralda le miraban con desprecio, decidió callar. Cuando Conan estaba a punto ya de acercarse a ella para ayudarla, el candelabro giró con agudo chasquido. A poca distancia, en la misma pared, había otro candelabro con el que Carela efectuó la misma operación. Giró, se oyó un chasquido y luego un ruido seco más pesado tras la pared. Con el chirrido que produce la maquinaria que lleva tiempo sin usarse, una sección de la pared de piedra, alta como un hombre y el doble de ancha que éste,
retrocedió, traqueteando para revelar una escalera descendente de burdo ladrillo. «Si ambos podéis dejar por un momento de parlotear como mujeres», dijo Carela con mordacidad, «seguidme, y tened cuidado. Algunos de los ladrillos ya se han resquebrajado. Me sabría mal que te partieras el cuello, Cimerio. Me reservo ese placer para mí misma». Y bajó corriendo por la escalera. Ordo se encogió de hombros incómodamente. «Ya te he dicho que es la única que conoce el camino». Conan asintió. «Seguidme», le dijo a Macao, «y haz correr la voz de que algunos de los ladrillos ya se han resquebrajado». El canoso sargento murmuró las órdenes a los que le seguían. Tras tomar una larga bocanada de aire, Conan siguió a Carela escaleras abajo, sin otra luz que la que le daba la antorcha de la joven, de la que ahora solo se atisbaba mucho más abajo algún reflejo. No creía que ella le hubiera venido a buscar tan solo para hacerle caer en alguna trampa de su propia invención, para que no muriera a manos de otros, pero tampoco estaba convencido de lo contrario. Carela le esperaba impaciente al final de la larga escalera. «¿Están bajando todos ya?», preguntó, y en cuanto pudo ver a Conan a la luz de su antorcha, sin esperar respuesta, gritó: «¿Hay alguien que no haya entrado?». Se oyeron pisadas sobre la piedra, y una voz ronca le contestó: «Todos hemos entrado ya, pero oigo botas que se acercan». Carela, con calma, puso ambos pies sobre una determinada losa, que bajo su peso se hundió la anchura de un dedo. Se volvieron para oír un chirrido de maquinaria. «La entrada se cierra», gritó con incredulidad la voz del que había hablado antes. Los ojos gatunos de Carela se encontraron con los de Conan. «Necios», dijo, y parecía abarcar a todos los hombres con su epíteto, pero muy especialmente a él. Les espetó con rapidez: «Seguidme o quedaos, me da igual», y se adentró por un largo túnel, en cuyas húmedas paredes se reflejaba la luz de su antorcha. Conan pensaba mientras la seguía, que hasta el aire parecía enmohecido. Como estaba diciendo, prosiguió Ordo, que iba ahora al lado del Cimerio. Se presentó en el testis dispuesta a dar órdenes. No me dijo dónde había estado, ni cómo sabía quién era yo. Me amenazó con hacerme otra cicatriz en la otra mejilla si no desistía de hacerle preguntas. Con su único ojo miraba a Conan, expectante, pero el corpulento joven solo pensaba en Carela, y se preguntaba qué podía ser lo que llevara en mente. ¿Por qué había venido a rescatarle? «¿Y qué sucedió?», dijo como ausente cuando se dio cuenta de que Ordo había dejado de hablar. El tuerto resopló con amargura. «Y nadie me dice nada», prosiguió. «Una mujer estaba con ella. ¿Te acuerdas de Lady Lejana? Era ella, aunque menos altanera que antes. Estaba desastrada y ojerosa. Tenía moretones en la cara y en los brazos, y lloraba de puro aterrorizada. No se detendrá», decía entre gemidos, «no se detendrá hasta que acabe conmigo». Y Carela la consolaba, y nos miraba como si hubiéramos sido nosotros los autores del sufrimiento de Lady Helena. «Por Crom», murmuró Conan, «¿qué razón tienes para contarme tantos detalles? ¿Qué tiene que ver Helena con todo esto?». Fue ella quien le explicó a Carela cómo encontrar este pasaje. Parece ser que Lady Helena creció en palacio, jugando al escondite y cosas así, como todos los niños. Solo a veces jugaban en la parte vieja del palacio, y fue aquí donde descubrió 3 o 4 pasadizos secretos. Una vez logró escapar de palacio por uno de ellos. Estaba desesperada por salir de la ciudad, así que mandé a que 2 hombres la escoltaran hasta sus propiedades en el campo. Era lo menos que podía hacer por ella, después de que nos explicara cómo encontrarte. Créeme, yo ya contaba con que la próxima vez que nos viéramos fuera para corrernos una juerga en el cuerno del infierno. Con todo esto, aún no sé por qué ella se ha decidido a ayudarme», dijo Conan, e hizo un gesto con la cabeza para indicar que se refería a Carela. En cuanto terminó de decir estas palabras, la mujer pelirroja se detuvo y se volvió hacia él. «Los lobos eran demasiado buenos para ti, grandísimo zoquete Cimerio. Si has de morir despedazado, quiero hacerlo yo con mis propias manos.
Quiero irte suplicando mi perdón, bárbaro bastardo. Tengo más derecho que ese necio de Garián. Conan la miró con calma y con una leve sonrisa en los labios. Te paras porque ya no sabes por dónde sigue el camino, Carela. Ya iré yo adelante si quieres. Gruñendo, la joven levantó la antorcha como si fuera a golpearle con ella. Allí está, gritó Ordo, señalando con el dedo una corta escalera que sus antorchas apenas sí permitían ver, que llevaba hasta el techo y terminaba allí. Siguió hablando y en cada una de sus palabras se reflejaba el alivio. Vamos, Cimerio, continuó diciendo, al tiempo que arrastraba a Conan hasta separarlo de la mujer de ojos coléricos. Fue difícil tapar esto, por si a alguien que pasara por fuera se le ocurriera echar una ojeada, pero tú y yo podremos destaparlo. Y añadió con tenso susurro, ten cuidado con lo que dices. Carela ha estado como un gato escaldado desde que Macaon y los otros le dijeron que nunca habían oído hablar del halcón rojo. Tras mirar de soslayo el furioso ceño con que Carela le observaba, Conan logró camuflar su risa como una tos. El otro lado de la salida, dijo, ¿dónde está? Si hay alguien allí, ¿tendrá ánimos de luchar? Seguro que no, dijo Ordo riendo. Ahora empieza a empujar con el hombro. La escalera parecía terminar en algún gran bloque de piedra. Era este lo que Ordo quería que empujara. Cuando lo hizo, el pesado bloque se movió. Con ayuda del tuerto acabó por apartarlo y trepó cautelosamente hasta el exterior. Un pesado olor a incienso impregnaba el aire. Cuando los otros subieron con sus antorchas, Conan vio que se hallaba en una habitación sin ventanas, llena de toneles y fardos. Algunos de los fardos se habían abierto y veía asomar algunas barras de incienso. ¿Esto es un templo?, preguntó el Cimerio con incredulidad. El pasadizo termina en la bodega de un templo. Ordo rió y asintió, ordenando silencio con un gesto. El tuerto trepó por una escalerilla de madera que estaba fijada en una de las paredes y cuidadosamente levantó una trampilla. Sacó la cabeza para echar una rápida ojeada. Luego indicó a los demás, también con un gesto, que le siguieran, y trepó él mismo hasta arriba. Conan le siguió con presteza. Salió a la mortecina luz de algunas lámparas de plata, entre un gran bloque rectangular de mármol y una estatua gigantesca, envuelta en sombras. Le vino a la cabeza de repente que se hallaba entre el altar y el ídolo de Erebo, un lugar donde solo se permitía entrar a los sacerdotes santificados. Pero ¿qué le importaba ya una nueva condena a muerte? Todos salieron rápidamente de la bodega y, siguiendo angostos corredores de pálido mármol, llegaron a un patio detrás del templo. Allí otros 2 hombres de la compañía libre les aguardaban con caballos, y según Conan pudo apreciar con alegría, también le habían traído lorica, yelmo y cimitarra. Se armó con rapidez. Podemos haber salido de los muros de la ciudad, dijo Ordo, meciéndose sobre su silla de montar, antes de que se les ocurra buscarnos fuera de palacio. No podemos irnos todavía, dijo Conan con firmeza. Se acababa de poner el yelmo en la cabeza y estaba montado en el caballo. Arián está en manos de Albanus. De nuevo otra mujer, le dijo Carela amenazadoramente. Es amiga de Ordo y mía, dijo Conan, y como recompensa por ello, Albanus la tiene prisionera. He jurado que la sacaría de esto y lo haré. Tú y tus juramentos, murmuró Carela, pero cuando Conan salió galopando del patio, fue la primera en seguirlo. Capítulo 23. Aisladas columnas de humo se elevaban en el brillante cielo de la tarde sobre Belverus, señalando las casas de los opulentos que habían sido visitadas por las turbas revolucionarias. Se podía oír de vez en cuando, traído por la brisa, el tumulto que armaban. Era un rugido inarticulado, hambriento. Mientras galopaban por la ciudad, Conan vio a una de las aulladoras cuadrillas, entre 60 y 80 hombres y mujeres andrajosos, que estaban derribando las puertas cerradas y las ventanas atrancadas de una casa con hachas, espadas, rocas, con sus propias manos desnudas. En el mismo instante en que los vio, ellos se apercibieron de la presencia de la compañía libre. Surgió de su garganta un gruñido que no parecía que pudiera provenir de seres humanos,
y como ratas que salen corriendo de una cloaca, se arrojaron contra los hombres armados. Estaba escrito en sus ojos el odio a quienes tuvieran más que ellos, aunque fuera una armadura. Muchas de las armas que blandían estaban ensangrentadas. «Las flechas los harán retroceder», gritó Ordo. Conan no estaba seguro. Había desesperación en aquellas caras. «Seguid adelante», ordenó. Siguieron galopando y rápidamente dejaron atrás a la muchedumbre, aunque ésta siguió persiguiéndoles cuando ya la perdían de vista. Y aún después de haber dejado de verla, siguieron oyendo largo rato sus aullidos. Al llegar al palacio de Albanos, Conan no se detuvo. «Que uno de cada 3 hombres se quede con los caballos», ordenó. «Los demás saltaremos el muro. Traed los arcos». «Tú no», añadió al ver que Carela se acercaba al muro montada en su caballo. «No tienes autoridad para darme órdenes, Cimerio», espetó en respuesta. «Yo voy a donde me place». «Que Erlich se lleve consigo a las mujeres testarudas», murmuró Conan, pero no le dijo nada más. Incorporándose sobre su silla y cuidando de no poner la mano encima de ninguno de los fragmentos de losa, se hizo hasta lo alto del muro, como si hubieran estado entrenando para hacerlo. Ordo, Carela y 24 de los otros le siguieron fácilmente. Abajo, unos 10 hombres salían corriendo de la casa de los guardias. Apenas si tuvieron tiempo de pasmarse antes de que las flechas, zumbando como avispones, acabaran con ellos. Conan se dejó caer al otro lado del muro. Sus ojos eran azules como el hielo, y echando a correr dejó atrás a los cuerpos. Oía a medias las pisadas de los otros que le seguían, pero no les prestaba atención. Solo pensaba en Arianne. Era por sus palabras por lo que había ido a la casa de Albanos. Ahora el honor le exigía el salvarla, aunque le costara la vida. Con un único empujón de su enorme brazo, logró abrir una de las altas jambas de la puerta del palacio, antes de que los ecos que ésta causó al ir a dar contra la pared de mármol dejaran de oírse entre las columnas del vestíbulo. Un hombre que llevaba el yelmo y la capa de los leopardos de oro vino corriendo para encararse con el joven gigante Cimerio, espada en mano. «Arianne», gritó Conan al tiempo que desviaba el ataque del soldado. «¿Dónde estás, Arianne?» Su espada seccionó hasta la mitad la cabeza de su oponente. Conan apartó con una patada su cadáver y se adentró en palacio. «Arianne». Aparecieron más leopardos de oro, y Conan se arrojó frenético entre ellos. Su salvaje grito de guerra resonó en la arcada del techo, su espada cortada y acuchillada como posesa o blandida por un demonio. Los soldados se dispersaban en confusión, dejando a 3 de ellos muertos o moribundos, sin saber cómo enfrentarse a aquel salvaje del bárbaro norte. Entonces Ordo y los demás les atacaron también. La fiera apariencia del tuerto se veía confirmada por la ferocidad de su ataque. Carela danzaba entre ellos, su espada acometía como una avispa, y se retiraba siempre enrojecida. Cuando cayó el último cuerpo, Conan gritó a sus hombres: «Separaos, registrad todas las habitaciones si es necesario, encontrad a la muchacha llamada Arianne». Él mismo andaba por los corredores como un dios vengador. Los siervos y esclavos, al ver las nubes tormentosas que se cernían sobre su rostro, huían. El chambelán de barba gris trató de echar a correr, pero Conan lo agarró por la túnica y lo levantó hasta que solo tocó el suelo de puntillas. La voz de Conan entrañaba una promesa de muerte. «¿Dónde está la muchacha llamada Arianne, chambelán?» No sé de ninguna muchacha». El brazo de Conan se tensó, levantó el otro hasta que no tocó el suelo en absoluto. «La muchacha», dijo casi en susurros. El sudor bañaba el rostro del chambelán. «Lord Albanus», dijo con voz ahogada. «Se la ha llevado al palacio real». Con un gemido el cimerio soltó al hombre de la barba gris. El chambelán huyó. Conan lo dejó ir. El palacio, ¿cómo podría encontrarla allí? Podía volver a entrar a través del pasadizo secreto en el templo de Erebo. Podía pasarse toda la vida dando vueltas por aquel antiguo laberinto antes de encontrar la manera de llegar a la parte más nueva del palacio. Oyó pasos a sus espaldas y se volvió para encontrarse con que Ordo venía corriendo hacia él, seguido por Macaón y Carela. «Macaón ha encontrado a alguien en las mazmorras», le explicó rápidamente Ordo. «No es la muchacha,
Es un hombre que dice ser el rey Garián. E incluso afirma. Llévame hasta él, dijo Conan. En su ánimo renacía la esperanza. Las mazmorras del palacio de Albanus eran como todas las demás, paredes de tosca piedra, pesadas puertas de madera que giraban sobre goznes herrumbrosos, espeso olor a orina seca y a temeroso sudor. Aún así, cuando Conan vio la celda a la que Macaón le guiaba, sonrió como si se hubiera tratado de un jardín adornado con fuentes. El hombre sucio y harapiento encadenado a la pared se movió sin saber muy bien qué hacer. «Y bien, Conan», dijo, «te has unido a Albanus y a Vegentius». «Por Derketo», murmuró Carela, «se parece de verdad a Garián». «Es Garián», dijo Conan. «Ese cardenal de la mejilla lo demuestra». Las cadenas del monarca hicieron ruido cuando las movió para tocarse el moretón. Rió tembloroso. «Que aún no lo conozcan por algo tan nimio». «Si este es Garián», preguntó Carela, «entonces, ¿quién es el que se sienta en el trono del dragón?» «Un impostor», replicó Conan. «No tiene la maculladura. Traedme manido y cincel, rápido». Macaón se fue y volvió al cabo de un momento con las herramientas requeridas. Cuando Conan se arrodilló para poner el cincel en el grillete de uno de los tobillos de Garián, el rey dijo: «Serás recompensado por esto, bárbaro. Todo lo que Albanus posee será tuyo en cuanto recobre el trono». Conan no le respondió. Con un fuerte golpe de martillo partió la remachada anilla de hierro. Empezó con el siguiente: «Has de sacarme de la ciudad», siguió diciendo Garián. «Una vez esté con mi ejército, todo irá bien. Yo crecí en esos campamentos, me conocerán. Volveré a la cabeza de 10.000 espadas para echar a Albanus de palacio». «Y para iniciar una guerra civil», dijo Conan. De nuevo con un solo golpe le liberó el otro tobillo. «El impostor se parece mucho a vos. Serán muchos los que sigan creyendo en él, sobre todo porque él es quien habla desde el trono del dragón. Quizá incluso el ejército no os crea tan rápidamente como esperáis». Ordo gimió. «No, Cimerio, eso no es asunto nuestro. Vámonos a cruzar la frontera». Ni Conan ni Garián le prestaron atención. El rey calló hasta que Conan le hubo quitado también los grilletes de las muñecas. Entonces dijo sosegadamente: «¿Qué es lo que sugerís, Conan?» «Volver a palacio», dijo Conan como si se hubiera tratado de lo más fácil del mundo. «Hacer frente al impostor. No es posible que todos los leopardos de oro sean desleales. Podéis recuperar vuestro trono sin que llegue a alzarse ninguna espada fuera de palacio». No le pareció prudente mencionar a las turbas que deambulaban por las calles. «Valeroso plan», dijo Garián pensativo. «La mayoría de los leopardos de oro deben de serme leales. Se lo oí decir a los que me vigilaban aquí. Lo lograremos. Yo voy a recobrar el trono, Cimerio, pero tú te has ganado ya mi eterna gratitud». Volvía a él su porte regio. Se volvió con regocijada sonrisa en la suciedad que le cubría. «Pero antes de volver a palacio, debo lavarme y vestirme como un rey». Mientras Garián salía de la celda pidiendo a gritos agua caliente y ropa limpia, Conan frunció el ceño y se preguntó por qué le había inquietado tanto sus últimas palabras. Pero no había tiempo para meditarlo. Tenía que pensar en Garián. «Cimerio», dijo Carela airada, «si crees que volveré a palacio a tu lado, es que eres todavía más necio de lo que temía. Vas a meterme en un tramo mortal». «No te he pedido que vinieras», replicó él. «Ya me has dicho bastante a menudo que tú solo vas a donde quieres ir». El arrugado entrecejo de la muchacha le indicó que no era aquella la respuesta que había esperado, y tampoco la que deseaba. «Ordo», siguió diciendo el Cimerio, «haz entrar a los hombres que están en la calle, que todos sepan a dónde vamos. Los que no quieran venir, que se vayan. Hoy ningún hombre cabalgará conmigo contra su voluntad». Ordo asintió y se fue. Detrás de Conan, Carela masculló un inarticulado juramento. Conan la ignoró, pues le absorbía ya el problema de cómo entrar a palacio, y lo que era más importante para él, que devolverle a Garián su trono, liberar a Arián. Cuando el Cimerio salió de palacio con Garián, que resplandecía ahora en el mejor terciopelo escarlata que había podido ponerse, no se sorprendió al encontrar a 38 de sus hombres montados y esperándole, aun aquellos que todavía sufrían por las heridas de la pasada hora de lucha. Sabía que los había elegido bien. En cambio, sí le sorprendió ver a Carela,
montada a caballo al lado de Ordo. Su fiera mirada verde le retaba a cuestionar su presencia. Conan montó sin decir nada. Ya se enfrentaba a demasiados problemas aquel día como para tener otra discusión con ella. «Estoy listo», anunció Garián, al tiempo que subía a su silla. Llevaba un sable sujeto a la túnica. «Cabalguemos», ordenó Conan, y la pequeña cuadrilla partió a caballo hacia palacio.